Bueno, el día de hoy le voy a presentar el método del paso estándar, realizado por quien me hable el alumno Renzo Enrique Camacho Correa. El docente es el ingeniero Carlos Tobar Palacios. Introducción. El flujo gradualmente variado es una condición que se genera cuando las fuerzas gravitatorias y las fuerzas de tipo resistente, ya sea de fricción, no se encuentran en equilibrio. Esta situación da como resultado una variación del tirante a lo largo del canal. Sin embargo, el caudal permanece de manera constante. En el siguiente trabajo se propone brindar el conocimiento del método del paso estándar, así como desarrollar un ejercicio de flujo gradualmente variado mediante el uso de este método. Ahora, las variables destacadas. Para desarrollar su proyecto, las variables destacadas son principalmente cuatro, que son el tirante normal, por ejemplo, la fórmula del caudal, que viene a ser representada por el área multiplicada por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente longitudinal elevado a la 1/2. Todo esto debe ser dividido entre n, que corresponde al coeficiente de rugosidad. Otras variables destacadas son el tirante crítico, así como la velocidad crítica y la pendiente crítica. Ahora, los pasos para poder desarrollar este proyecto se presentan a continuación. Consta de 15 pasos. El paso 1 viene a ser la estación y consiste en la localización de la estación relacionada con las distancias determinadas. Más adelante se explicará que en el paso 12 se ubica la siguiente distancia y se le adiciona el valor obtenido en este paso. Paso número 2, que es Z, consiste en la elevación de la superficie libre del agua en la estación. El dato resultante no es final, ya que esto puede ser aprobado o denegado según la solución de los siguientes pasos. Cuando se llega a verificar el valor que toma Z como dato base, eso sirve para poder realizar los siguientes pasos. Paso 3, D, que consiste en la profundidad del flujo en pies. Esto corresponde a la elevación de la superficie libre del agua obtenida en el paso número 2. Paso número 4, cálculo de área, que consiste en el área mojada correspondiente al valor de la profundidad del flujo, es decir, el tirante, obtenido en el paso número 3. 5, o paso 5, es la velocidad media, la cual consiste en el valor, en caudal entre área, y área viene a ser el lado obtenido en el paso número 4. Paso número 6. El cálculo de velocidad al cuadrado entre 2g. G es gravedad. Consiste en la carga de la velocidad o altura de velocidad correspondiente al paso número 5. Cabe recalcar que, como vamos a desarrollar este proyecto en pies, la gravedad debe ser modificada. Paso número 7. Altura. Esto es la altura total, de donde el valor de z corresponde al valor del paso número 2 y el valor de velocidad al cuadrado entre 2g correspondiente al paso número 6. Y está determinado por la siguiente fórmula, que es h1 es igual a z1 más d1 más la velocidad 1 al cuadrado entre 2g. El paso número 8, que viene a ser el radio hidráulico, consiste en el cálculo del radio hidráulico utilizando principalmente el tirante obtenido en el paso número 3. Paso número 9, cálculo de R a la 4/3. Este paso simplemente es elevar el radio hidráulico, el valor del radio hidráulico a las 4/3. Paso número 10, el cálculo de SF. SF viene a ser la pendiente hidráulica y se utiliza la siguiente fórmula, que es velocidad al cuadrado por coeficiente de rugosidad al cuadrado entre el radio a la 4/3. Paso número 11 consiste en la pendiente hidráulica media o promedio, que es eso se realiza a través de las secciones. Como se presenta en la siguiente fórmula, que es SF medio es igual a SF1 más SF2 entre 2. SF1 se representa como la pendiente hidráulica de la sección 1 y SF2 la pendiente hidráulica en la sección 2. Paso número 12, la diferencial de longitud, que consiste en la longitud del tramo entre las intersecciones y se determina como la resta de los números de estaciones. Paso número 13, HF, que consiste en el cálculo de las pendientes por fricción. HF viene a ser representado por la siguiente fórmula, que es SF, un valor ya obtenido en el paso número 11, y diferencial de longitud es es el valor del paso obtenido en el paso número 12. Ahora en el paso número 14, HE
es la pérdida por remolino. En este caso, las pérdidas por remolino van a ser iguales a 0. Y en el paso número 15 consiste en la elevación de la altura total, y esta se realiza bajo la suma de los datos obtenidos en el paso número 13, 14, añadiendo el valor de la fila anterior al paso número 15. Es decir, que en el caso en el que el valor resulte ser ligeramente igual o ciertamente o probablemente diferente al paso número 7, se supone un nuevo valor para la elevación de la superficie de agua del paso número 2, hasta que estos valores sean iguales. El valor final obtenido en este paso es la elevación correcta de la superficie de agua. Ahora les voy a presentar el ejercicio de aplicación, cuyo enunciado es el siguiente. Se presenta un canal de sección transversal de tipo trapezoidal con un caudal igual a 10.427 metros cúbicos por segundo. En esta sección se presenta una solera de base igual a 6.085 metros y un talud de 2 a 1. Una pendiente longitudinal SS igual a 0.002 y un coeficiente de rugosidad N igual a 0.025. Para esto se pide determinar el flujo, el perfil del flujo mediante el uso del método del paso estándar. Se crea una presa que permite embalsar el agua hasta una profundidad de 1.634 metros, inmediatamente detrás de la presa. Además, se supone que en el extremo de aguas arriba del perfil es igual a una profundidad 1% mayor que la profundidad normal. Y suponer que las estaciones a lo largo del canal están fijadas en las distancias que se presentan como dato en la columna 12. Es decir, que para este caso los datos van a ir de la columna 12 a la columna 1, es decir, el acumulativo van a determinar la longitud total. La elevación en el sitio de la presa es 182.88 metros y también se presenta la condensación de los datos. Ahora pasaré a mostrar el Excel en el cual explico de manera detallada los cálculos. Bueno, acá como se ve el ejercicio de aplicación y el enunciado previamente dicho. Ahora, aquí en la tabla de datos he puesto la condensación de los datos y tengo que aclarar que el caudal, así como la solera, la profundidad y la elevación han sido convertidos de metros a pulgadas. Y en el caso del caudal, ha sido convertido de metros cúbicos por segundo a pies cúbicos por segundo. Ahora procederé a explicar la tabla. Esa enumeración viene a ser los pasos previamente mencionados. En el paso 1 tenemos la estación. ¿Y cómo se hallan estos valores? Bueno, estos valores salen del dato, como he sido mostrado en el enunciado, de la número 12, de la columna número 12, en el cual se presentan las diferenciales, los diferenciales de longitud y por ende, en el paso 1, que es, como acá no existe un diferencial, es la estación en el punto número 0 y luego acá en el punto 155. Lo siguiente simplemente será adicionar los valores. Sería 163 más 155 y así sucesivamente hasta llegar al último valor. Ahora pasaremos a la parte número 2, o paso 2, que es el cálculo de z. Para el primer valor, solo para el primer valor de z, utilizaremos, lo utilizaremos de la siguiente manera, que consiste en la suma de la elevación con la profundidad. Y sale 605.361. Hemos tratado de utilizar mayor cantidad de decimales para una mejor comprensión y mayor exactitud de los valores. Ahora en Y, simplemente Y, que es el tirante del paso 3, consiste en la resta del Z, el Z menos la elevación, menos la multiplicación, menos la multiplicación de la estación por la pendiente longitudinal. Como se puede observar aquí, se muestran los valores obtenidos. Además, valores como la elevación y la pendiente deben ser fijados ya que no van a ser variables. Ahora, el área. ¿Cómo calculamos el área? Para el área simplemente necesitamos el valor de Z y el valor del tirante. Y para esto utilizamos la siguiente tabla que se presenta a continuación, que es
las tablas. Esos son el resumen de tablas utilizadas. Acá en la tabla 1 se presenta la tabla de secciones típicas de canales abiertos, en el cual se presenta, vamos a utilizar el área, eh, el radio hidráulico también. Entonces, para el área, ¿en qué consiste? El área es, para un trapecio, que es una sección trapezoidal, sería la solera, la multiplicación de la solera más eh, Z por el tirante, todo esto multiplicado por el tirante, como se observa aquí, y los datos. Perdón, aquí, y los datos, que es para el área. Ahora, para eh, el cálculo de V, que es en el paso 5, que es la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Tenemos que saber que caudal es velocidad por área. Entonces, para este caso, si queremos hallar la velocidad, la velocidad viene a ser el caudal entre el área. Lo tenemos aquí. Ahora, en el paso número 6, como ya había mencionado, es el cálculo de la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Para esto se determinó utilizar un coeficiente A, el cual va a ser para este caso 1, ya que no hay nada mencionado en realidad en el enunciado. Por ende, en realidad se podría incluso eliminar esto de la ecuación. Ahora, la velocidad es la velocidad obtenida en el paso número 5 y esto al cuadrado multiplicado por 2 veces la gravedad. Y aquí lo que había comentado anteriormente, que hemos cambiado el valor de la gravedad para que sea consistente con los pies determinados en este trabajo. Para el cálculo de H. Para el cálculo de H simplemente consiste en adicionar o en la suma de Z y el valor del paso número 6. Lo siguiente es calcular el radio hidráulico. Volvemos a la tabla utilizada, en la cual utilizamos el radio hidráulico, que sería el valor del área entre el perímetro. Ahora, el valor del área ya lo sabemos, y el valor del perímetro viene a ser la base, o mejor dicho, la solera, más 2 veces el tirante por la raíz de 1 más la pendiente, o sea, z, que es z al cuadrado. Y eso se divide, es la división entre el área y el perímetro mojado. Lo siguiente, simplemente, que es el paso número 9, consiste en el cálculo del radio a la 4 tercios, que es el paso número 8, simplemente elevado al factor de 4 tercios. Ahora, en el paso número 10, tenemos el cálculo de SF, que como habíamos comentado, el SF era la pendiente hidráulica. En este caso, como hemos comentado en la fórmula, es la velocidad que está aquí, al cuadrado, multiplicado por n al cuadrado, y todo esto dividido entre el valor que mide en el paso número 9, que es el radio a la 4 tercios. Con esto ya tenemos este valor. En el paso número 11 es la SF media. Para esto no podemos obtener ningún valor, porque no tenemos un valor anterior, ya que estamos en la estación número 00, en la ubicación 0. Lo mismo pasa con HF. Posteriormente se explicarán en qué consisten estas fórmulas. Y HE, que es el paso número 14, es la pérdida por remolino, la cual no tenemos en este caso. Y finalmente, el valor de H, ¿en qué consiste? Como se había explicado en los pasos, consiste simplemente en la suma de el HF anterior más el valor del H anterior adicionado con el HF y el H. En este caso, viene a ser lo mismo, ya que no tenemos HF ni H. Entonces aquí están los valores. Ahora, para el paso a partir de la estación 2, ya existen variaciones en el cálculo. Por ejemplo, ya existe el SF medio, el cual que consiste simplemente en la suma de la media entre los dos valores de SF previamente calculados. En este caso, tenemos este como valor de SF1 y este como valor de SF2.
Ahora, si será consecutivamente. En este caso, por ejemplo, tenemos el valor, este será el nuevo 1 y el nuevo 2, y así sucesivamente. No se puede observar el S1 y el SF1 y el SF2. Ahora, el diferencial de longitud ya puede ser determinado. Ese ya es determinado en el análisis. ¿Y el HF en qué consiste? El HF simplemente consiste en la multiplicación de la SF por el diferencial de longitud. Entonces tenemos la SF media multiplicado por el diferencial de longitud que se encuentra acá en HF. Y como ya he comentado, el H final viene a ser la suma del H anterior adicionando el valor de HF y el valor de HE. Y así sucesivamente, hasta la estación número 15. Y ahora presentaré el porqué de esta sección, que es el proceso para poder reducir la variación entre H's. De hecho, tenemos estos valores y la pregunta es cómo determinamos los siguientes valores de Z, ya que como sabíamos, el primer valor en realidad era simplemente la suma entre la elevación y la profundidad. Para esto lo que tenemos que realizar, y en mi caso he proporcionado, es la columna número 16, en la cual, como habíamos mencionado en el paso número 15, lo que debemos hacer es tener una variación mínima con un porcentaje de error menor a 0.0001% entre el primer valor de H obtenido y el nuevo y final valor de H. Como observamos en el primer caso, simplemente aquí tenemos la diferencia entre el último valor y el valor obtenido acá. Entonces, eh, lo siguiente será, ya tenemos, acá es poner un valor al azar, consecuente, claro, con el punto anterior, a fin de que el H obtenido aquí y este H obtenido final tengan una variación de 0.0001 aproximadamente. Entonces, así se realiza consecutivamente. Por ejemplo, en este caso, para dar un ejemplo claro, sería acá, a ver, 604.8. Como tomando como un ejemplo aproximado, si pongo este valor de Z, este será el nuevo valor de H y el H, entre comillas, final. Pero vemos que la variación entre los H es de 0.637. Es por ello que este valor no puede ser tomado como un dato real, ya que estamos esperando una variación muy pequeña y como vemos acá todos los valores cambian. En cambio, utilizando este valor, que es 605.442, sí tenemos una variación de 0.0001%. Y así obtenemos todos los valores. Es decir, que esto es un flujo de trabajo de ensayo y error. Lo siguiente es la determinación del tipo de perfil. Para esto, realizamos la siguiente gráfica, que es la gráfica de tirante versus longitud. En este caso utilizamos en el eje de Y, de las Ys, utilizamos los valores de los tirantes, que son estos, y los valores de H, que es perdón, de la longitud, que acá tenemos el H total. Y se presenta lo siguiente. En este caso, como observamos, el tirante versus la longitud tiene esta forma. Y esta forma debemos utilizarla como base para poder determinar lo que nos pide el enunciado, que en este caso nos pide determinar el perfil de flujo mediante el uso del método del paso estándar. Entonces ya tenemos el paso estándar, ahora nos falta hacer la identificación de los valores. Como vemos la forma de la gráfica, vamos a la siguiente tabla.
que se encuentra aquí. La tabla utilizada número 3, que es la clasificación de los perfiles en SNFGV. En este caso, lo que utilizamos, lo que se presenta es, tenemos que visualizar qué gráfica se parece más a la que tenemos nosotros. En este caso vemos esta forma, que es muy parecida a la de acá. Por ende, determinamos que es un perfil en la zona 2 y es correspondiente a una pendiente empinada, en la cual el tirante crítico viene a ser mayor que el tirante normal. Ahora, una vez delimitado esto, procederemos a la siguiente tabla, que es la tabla de los tipos de perfiles de flujo en canales prismáticos. Y ubicamos el S2, que obviamente tenía aquí. En este caso, tenemos aquí el S2. Así una pequeña ampliación. En S2 tenemos, corroboramos los datos, que YN es menor o sea, el tirante normal es menor al tirante crítico. En este caso, pertenece a una pendiente de canal de tipo empinada. Y también podemos determinar que el tipo de general de curva no es un remanso, sino en este caso viene a ser una caída. Y el tipo de flujo es un flujo supercrítico. Entonces lo siguiente es hacer la tabla de resumen, que viene a ser el resultado final, en el cual se presenta el perfil según la clasificación de perfil de flujo gradualmente variado, que es una pendiente empinada en la zona 2, y el tipo de perfil de flujo en canales prismáticos viene a ser una pendiente empinada en perfil S tipo 2, de tipo S2, que viene a ser una caída y un flujo supercrítico. Ahora lo siguiente es, aquí tenemos el resumen de los cálculos realizados, lo que viene a ser la gráfica de tirante versus longitud y el resultado final. Ahora viene a ser las conclusiones. En las conclusiones determinamos que para lograr aplicar correctamente el método del paso estándar es necesario el uso de procesos iterativos a fin de lograr establecer un margen de error menor al 0.0001% entre las diferencias de H. Es decir, el primer H obtenido y el H final. La precisión al momento de tomar las distancias entre las estaciones es fundamental para poder así conocer los flujos correctos en el canal evaluado. Y se necesita un estudio previo sobre los tipos de sección típica, así como los tipos de perfil y flujo. Por último, tengo las referencias bibliográficas y eso sería todo. Muchas gracias.